Hello, bienvenidos a un video más de su sección favorita, chismecito lésbico. Bueno, el día de hoy, como dice en el título del video, se pueden dar cuenta que es un chismecito muy potente, la verdad. A mí me atrapó el simple hecho de haber leído ese título. Bueno, en realidad ni siquiera sé qué título le voy a poner, pero el título que le puso la protagonista de esta historia me atrapó demasiado y aparte tiene 21 páginas. Entonces, sin tanto show, espero se encuentren muy bien, espero ya estén listísimos para ver este video con su snack favorito, con su bebida favorita, para disfrutar al máximo el chismecito del día de hoy. Antes de empezar, déjame te recuerdo que si tú quieres mandar tu chismecito, aquí abajito te voy a dejar el correo. E igual puedes ir a mi Instagram, como siempre lo digo, a buscar el correo en mi descripción. De paso, sígueme si no me has seguido, si es la primera vez que me estás viendo aquí, en este video. Te lo exijo. Nah, mentiras. Pero por ahí hay muchas cositas que también subo que probablemente te van a gustar. Así que yo espero que me dejes tu follow por Instagram. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar porque la historia está larga y ya es tarde. El título de esta historia es Mi relación con una narcisista, manipuladora y mitómana. Son las 3 palabras más fuertes que puede existir hacia una persona, ¿no creen? Esta historia tiene muchos personajes, puede ser un poco revuelta, pero trataré de contarla de la mejor forma posible. Como te mencioné, en el asunto del correo se cuentan situaciones delicadas, pero también hay chisme. Es que en el asunto del video me puso que esta historia incluía persecución, violencia, amor, felicidad, tristeza, enojo y todo lo que puedas imaginar. Suena bien tentadora como para leerla. Espero esté buenísima, la verdad, ¿eh? Ella lo seccionó por capítulos, ¿va? Últimamente las historias que he leído lo hacen por capítulos y me agrada que lo hagan de esa manera. Le meten más sazón. Ay, siento que hace mucho no decía esa palabra. Capítulo 1. Descubriendo a mi hilo rojo. Soy de la Ciudad de México. Soy bisexual y esta historia comenzó cuando tenía 19 años. Por cuestiones del destino me mudé a Celaya a vivir con mis tíos para estudiar la universidad. Entonces, parte de la historia se desarrolla aquí. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. En las mañanas estudiaba la carrera y en las tardes trabajaba en una cafetería. Todo estaba bien. Me llevaba bien con mis tíos, me iba bien en la universidad y el trabajo me gustaba. Un 18 de julio del 2017 viajé a la Ciudad de México a visitar a mis papás y hermanos. Los invité a un café para platicar, entré a la cafetería para ordenar, me formé y miré a los chicos que atendían en la caja y ahí la vi, tomando la orden de las personas. Era una chica muy linda. Fue gracioso porque nos vimos al mismo tiempo y fue obvio que nos gustamos. Yo noté que la chica, a la que llamaremos Dan, le dijo a su compañero que hiciera tiempo tomando la orden de la persona frente a mí para que ella me atendiera a mí. Llegué a ordenar, pedí las bebidas y procedí a hacerle plática. Ya que trabajaba también en una cafetería de la franquicia donde trabajaba yo, intercambiamos palabras sobre eso. Realmente no sé cuánto tiempo pasó, pero se sentía como si todo se hubiera detenido y éramos solamente ella y yo. Yo sentí muy lindo, soy una persona muy seria, pero con ella algo me decía, háblale, interactúa. Y la verdad se notaba que de su parte también había interés. Llegó un momento en el que todos en la cafetería nos veían, entonces simplemente me despedí y recogí mis bebidas. Salí a la terraza con mis hermanos, pero de ratos volteaba a verla. Y ella también me veía a mí. Llegó el momento de irme y no me animé a acercarme, pero al llegar a mi casa me arrepentí mucho de no pedirle su número, solo sabía su nombre. Para esto, la cafetería donde trabajábamos cuenta con una especie de Facebook para sus trabajadores. No la encontré a ella, pero encontré a su supervisor. Entonces le escribí y le pedí de favor el contacto de Dan. Y me lo pasó. No tienes idea de lo feliz que fui. Mis dotes stalkers rendían frutos. Esto es importante, no olvidemos que soy muy buena stalker. Es una mouse herramienta que ocuparemos más tarde. Todavía recuerdo el inicio del mensaje que le mandé. Espero no pienses que soy una acosadora. Y ahí comenzamos a platicar. Todos los días, a todas horas. La verdad, a mí me gustaba cada vez más. Y sentía que yo a ella también. Total, regresé a Celaya, pero seguíamos platicando, nos mandábamos el día a día y todo bien. Hasta que un día me animé a decirle que me gustaba y que la verdad me gustaría salir con ella o intentar algo. ¿Y qué creen? Me dijo que tenía novia. Y que a pesar de que me tenía cariño y efectivamente sentía atracción por mí, me dijo que solo podíamos ser amigas. Lo entendí. Y le dije que no quería perder el contacto, aunque sea como amigas, porque la verdad nos entendíamos muy bien. Pero sí me afectó.
Nunca me había sentido así con nadie, era muy raro. En la cafetería tenía un amigo, le llamaremos Iván. Compartíamos turno y yo todo el tiempo hablaba de Dan. Cuando ella me mandó a la friendzone me la pasaba sad todo el turno hasta que un día harté a Iván y me obligó a conocer gente y abrirme Tinder. Salí con algunas personas pero nada interesante al final del día. Capítulo 2. Voldemort aparece. Septiembre 2017. Había un perfil que me salía mucho en Tinder. La verdad no le daba like ni dislike al perfil porque no me terminaba de convencer. Entonces cerraba la app para no perder el perfil. Un buen día, en el trabajo, hablando con Iván, le platiqué de este perfil y se lo mostré. Y me dijo que él conocía a la chava, que era estrella deportiva de la universidad donde él estaba. Y que era bonita pero no la gran cosa. Ella era mayor que yo por 3 años. Y que tal vez me podía gustar. Entonces le di like al perfil y ¿qué creen? Ella ya me había dado like a mí y se hizo el match. Comenzamos a platicar y era muy atenta. Yo seguía clavada con Dan, entonces tampoco le ponía mucha atención. Me invitó a salir y dije, bueno, ¿por qué no? Le dije que sí. El mero día me arrepentí y le dije a mi amigo que no iría. Estaba nerviosa, puesto que no me convencía a salir con ella. Entonces Iván me subió a su coche y me llevó al lugar donde nos veríamos y ahí me dejó. Y pues ya, nos vimos, para mi gusto no era bonita. Pero había algo, tal vez era muy mamona. Así me gustan, puso entre paréntesis. Y al final era atenta conmigo. Siempre estaba pendiente de mí y a mí me gusta ser el centro de atención. Comencé a tener problemas con mis tíos al nivel de querer regresar con mis papás, pero Voldemort me aconsejó quedarme y vivir en otro lado, independizarme, trabajar y estudiar. Ok, la Voldemort es a la que conociste por Tinder. Así le vamos a poner entonces. Le hice caso, me mudé, hablé con mis papás y terminé con el contacto tóxico de mis tíos. Terminé viviendo a una calle de Voldemort. Ya convivíamos todos los días, me invitaba a sus partidos, entrenamientos, a todos lados. Dato importante, Voldemort al conocerme me aclaró que ella no quería nada serio, nada de títulos, etcétera, etcétera. Y como yo seguía traumada con Dan, le dije que estaba bien. La verdad, creo que solo quería olvidar a Dan, entonces para mí fue X, porque no me gustaba mucho Voldemort. Ahora que reflexiono, creo que nunca me gustó. De hecho, déjenme decirles que por ahí salió en algún momento que me hicieron brujería, pero no indaguemos tanto en eso. Llegó el momento en el que prácticamente ya vivía con Voldemort. Salíamos mucho. Incluso yo le regalaba cosas, convivía con sus amistades, salíamos de fiesta, todo bien, sin compromiso. Capítulo 3. Inicio del apocalipsis. Diciembre 2017. Voldemort era foránea y yo dejé de estudiar porque el sistema de la universidad donde yo estaba no me agradaba. Entonces me dispuse a ahorrar para aplicar a la universidad en Ciudad de México y también a una universidad en la capital de Guanajuato. Así que mis horarios en la cafetería se ampliaron. Como dije, Voldemort era foránea, entonces los viernes se iba a su rancho y se regresaba los domingos y yo los fines de semana trabajaba de 4 p.m. a 1 a.m., o sea, que me tocaba cierre, así que solo dormía y trabajaba esos días. Eso también es un dato importante. Tiempo después, un 4 de diciembre, Voldemort decidió no irse a su rancho y me invitó a San Miguel de Allende, y ahí me pidió ser su novia. Déjame decirte que fue muy raro. Ni siquiera me emocionó, porque me dijo algo como, quiero que me des el título. Algo así. Y yo de hora, ¿qué pedo? ¿Cuál título? Hasta que me dijo que el de ser su novia. No sé, estuvo cagado y loco. No me emocionó ni me pareció romántico, pero acepté. Antes de eso, me gustaría agregar que yo trabajaba y ella solo estudiaba. Entonces yo la invitaba cada que salíamos. Incluso le compraba cosas. Todo esto de buena fe. Sin ánimos de cobrarle o algo así. Otro dato importante. Para eso, entonces, ya no hablaba tanto con Dan, pero un buen día me escribió y me dijo que no podía seguir negando lo que sentía, que el día que me conoció también sintió muchas cosas y que había decidido terminar su relación con el pensamiento de poder tener algo conmigo. No, amigos, sentí como el TikTok de acabo de casarme y no sé por qué no me andé toda la verga y le dije que sí a Dan, pero le fui sincera. Y le dije que me había afectado cuando le dije lo que sentía y que intenté darle cierre a lo nuestro, a la ilusión prácticamente porque nunca pasó nada y que ya me estaba dando la oportunidad con alguien más. Y pues al parecer Dan también se sintió mal y nos alejamos poco a poco. Capítulo 4. Un nuevo personaje. Febrero 2018. En este mes me empecé a dar cuenta de las red flags de Voldemort. Me gustaría comentar una muy importante. Es un poco delicada,
Un buen día me quedé a dormir en su casa. Para serle sincera, mis relaciones habían sido con hombres y no me sentía preparada para relacionarme sexualmente con una mujer. Y Voldemort no me atraía para esa clase de cosas. Pero una noche me desperté porque alguien me estaba tocando. Claramente era ella y me saqué mucho de onda. Le pregunté qué onda y me dijo que ya no podía aguantarse las ganas. ¿Y qué hice yo? Pues nada. No supe qué hacer y pasaron cosas. Fue raro y la verdad cero agradable, pero no supe qué hacer y solo hasta ahora le tomo la importancia que debí darle en su momento. Pero bueno, Voldemort me platicaba de su familia y me hablaba demasiado de una prima suya. Le pondremos tal cual la prima. Yo ya había cachado que hablaba mucho con ella. La verdad no les voy a mentir. Algo no me daba buena espina de esa prima y la busqué en Facebook. Pero no dije nada hasta que un buen día estábamos en su casa. Ella hacía su maleta porque su papá iba a pasar por ella para irse a su rancho. De repente tocaron la puerta. Llegó su roomie y le dijo, te buscan. Y en la puerta de su cuarto apareció la prima. Yo sabía que era ella porque ya la había stalkeado. ¿Y qué creen? Voldemort se puso pálida y solo dijo, hola, ella es mi amiga. Así es, me presentó como su amiga. Y yo solo dije, hola. Y esta chava solo movió su cabeza en señal de saludo. El silencio se volvió incómodo y yo dije, bueno, ya me voy. Y Voldemort dijo, te acompaño. Y que la prima le dice, voy con ustedes. Voldemort le dijo que vivía a la vuelta y que regresaba rápido, que la esperara. Para eso yo ya estaba en la salida de su casa, que iba yo a esperarme a una conversación cuando era obvio que no era su prima. Voldemort me alcanzó y me dijo que su prima no sabía que le gustan las chavas y por eso me presentó como su amiga. Mientras ella decía eso, ya le estaban entrando llamadas de la prima y yo solo le dije a ella que no era su prima, que yo no era tonta. Me metí a mi casa y Voldemort casi se puso a llorar pidiéndome que le creyera, mientras que la prima le seguía marcando. Contestó y se escuchó, ¿dónde estás? Estoy en la otra calle. O sea, en mi calle la estaba buscando. Voldemort solo cerró la puerta de mi casa para que no nos viera y me rogó que le creyera llorando. Le dije que sí, pero que ya se fuera. Sí, ya sé. ¿Quién chingado se queda después de tremenda escena? Pues yo. No te juzgo, hermana, no te juzgo, la verdad. Peores cosas hemos perdonado, me incluyo. Pero a esta altura era obvio que había algo raro, algo mal. Debo aceptar que siempre supe que todo estaba mal. Lo que nunca me he explicado es por qué no me iba. Total, Voldemort se fue con su prima según a su pueblo, y como yo trabajaba todo el día los fines de semana, ni me preocupé de hablar con ella. Eso sí, yo andaba súper alerta con ese tema. Capítulo 5. Más red flags. Febrero del 2018 a julio del 2019. La verdad, para ese entonces todo caminaba mal. Estoy resumiendo lo más que puedo, pero para este periodo de tiempo yo seguía trabajando, ahorrando y Voldemort estaba terminando la universidad. Incluso comenzaba a trabajar. Peleábamos mucho por la prima y también con una compañera suya del trabajo con la que sospecho que tuvo algo. A mí me pintaba que la chica era la que la acosaba, lo cual no era verdad. Porque Voldemort era muy obvia y siempre dejaba todo a la vista, mensajes principalmente, y yo siempre he sido muy observadora y ella muy mala mentirosa. Ella era celosa, no soy la última Coca-Cola del desierto, pero tengo mi encanto. Solo caí en una relación donde me hicieron pensar que yo era la fea. Te entiendo, loco. Voldemort era muy atenta, me apoyaba mucho. Siempre que ocupaba algo estaba ahí y buscaba cómo hacer las cosas. Resolvía, pues. Otra red flag es que era agresiva. Cuando peleábamos, aventaba cosas al suelo y levantaba mucho la voz. No me hacía nada a mí, pero sí al entorno. Y después de contentarnos, solo fingía que nada había sucedido. Yo empecé a normalizar eso. La acompañaba a sus partidos de básquet en su rancho, conocía a mucha gente de su círculo y ya medio me identificaban sus papás. Nunca les agradé, por cierto. Como soy súper fijada, yo notaba cuando hablaba con la prima. Se escondía mucho, pero también me celaba a mí, aunque yo no hiciera nada. Y ya saben qué dicen de eso. Cuando uno se vuelve paranoico es porque algo está haciendo. Y a ver, yo no vengo a decir que toda la relación fue una santa. Vamos a decir qué hice yo y qué hizo ella. Solo quiero que tengan el contexto completo. Me encanta, me encanta. Tú aviéntate las dos historias si quieres, las dos versiones últimamente. Me gustaría mencionar que tenía una supervisora que desde que la vio me dijo que no le caía bien, que no le daba buena espina y que cada que iba Voldemort por mí al trabajo y estaba mi supervisora la veía feo. Ah, lo olvidaba. A mí me atraía una compañera del trabajo y hubo un tiempo en el que no las pasábamos juntas. Pero ella era hetero y nunca intenté nada por respeto, pero se notaba que me gustaba y todos en el trabajo lo veían.
Al empezar con Voldemort, nos alejamos porque Voldemort no le parecía que estuviéramos tan juntas. Mi compañera de trabajo era muy de abrazar o así y a Voldemort no le gustaba, a nivel de que tuve que alejarme de ella para no tener problemas. Lo que Voldemort tenía es que era muy servicial y le caía bien a casi todo el mundo a la primera. Este dato es importante. Entonces se hizo compa de varios compañeros míos del trabajo, así que tampoco podía yo contar mis traumas, porque no me creerían al 100 por conocerla y ver que era chida. Entonces vivía en un ambiente difícil, estaba sola, mis papás estaban lejos, solo tenía los amigos del trabajo a los cuales no les contaba mucho. De ahí en fuera, solo la tenía a ella. Capítulo 6. El hilo rojo siempre vuelve. Febrero de 2018 a julio de 2019. Retomando eso de que no fui una santa, llegó mi cumpleaños y en Semana Santa fui a ver a mis papás a Ciudad de México. Una noche soñé con Dan y al día siguiente que desperté tenía un mensaje de ella diciendo que últimamente pensaba mucho en mí, que soñaba que yo no estaba muy bien y en efecto, recordemos que ya empezaba a pasarla muy mal con Voldemort. Quedamos en vernos por mi cumple, me invitó a un museo, yo amo ir a museos y Dan lo sabía. Total, salimos. La vi de nuevo y de verdad que sentía muy lindo, me cuidaba mucho y sabía cuándo me sentía mal o bien. Sabía mi forma de ser, adivinaba cuándo necesitaba un abrazo, un cariño, me leía la mente, sabíamos todo la una de la otra. Y sobre todo, siempre fuimos muy respetuosas. Llegué a contarle varias cosas de Voldemort a Dan, pero ella no se metía mucho porque no quería que pareciera que quería separarme de Voldemort. Ella respetaba mis decisiones, pero era obvio que muchas cosas no le parecían. Ese día que nos vimos me hizo mucho bien. Dan era todo lo que yo quería. Capítulo 7. Universidad. Agosto 2019. Presenté 2 exámenes para la universidad, uno en Ciudad de México y el de la capital de Guanajuato. Voldemort me acompañó al de Ciudad de México y convivió con mis papás. Mis papás ya sabían que yo era bisexual y que ella y yo éramos algo. A mis papás les cayó bien. Incluso mi papá le agradeció por cuidarme y apoyarme, ya que ellos no estaban cerca. También me acompañó al examen de Guanajuato. Nos consiguió hospedaje, me llevó los 2 días de examen, me esperó y todo. Al final entré en Guanajuato y ahora debía de hacer mi cambio de cafetería para seguir trabajando y mudarme. Dato importante. Voldemort habló conmigo y me dijo que no trabajara, que ella estaba muy comprometida con lo nuestro y que ella podía cubrir mis estudios para yo dedicarme al 100. Yo ya tenía 21 y ella 24 años. Me dijo que quería vivir conmigo en Guanajuato y prácticamente formalizarnos más. Yo no sabía si era buena idea lo de dejar de trabajar. Algo me decía que no. Pero al final me convenció. ¿Cómo? La verdad ya no lo recuerdo. Una semana antes de entrar a la universidad, mi abuelita falleció. Tuve que ir a la Ciudad de México a estar con mi familia. La verdad, eso me afectó mucho. No hablé mucho con Voldemort y tampoco recuerdo si ella me habló a mí. Pero en esos momentos fue su graduación y estaba ocupada con eso. Me mudé a Guanajuato. La casa donde rentaba también me vivía la rentera. Dato importante, la rentera es un personaje importante. Era una señora mayor, pero muy activa. También jugaba básquet como Voldemort y se llevaron muy bien. Voldemort no se movió a vivir conmigo. Ella llegaba en noviembre por su trabajo, pero le dijo a la rentera que yo era su hermana. Sí, su hermana. Y le pidió cuidarme mucho. La señora me hacía de comer y era muy atenta. Para esas fechas yo hablaba por ratos con Dan. Era raro porque justo cuando ella me necesitaba, yo le escribía y viceversa. Siempre que ocupaba de alguien al día siguiente o al rato tenía mensaje de ella. Terminábamos hablando de nuevo y hablábamos todo el día. Le contaba mis días en la escuela, lo que hacía, etc. Voldemort tenía contexto de Dan, solo que era mi amiga, porque eso éramos, pero obvio no le parecía que yo hablara tanto con ella. Entonces, un buen día le dije a Dan que me iba a alejar de ella por mi relación. Y ella lo entendió. Pero yo no podía decirle nada de nadie porque se enojaba. Yo nunca he sido muy buena para hacer amigos, entonces mis primeros meses en la universidad era muy solitaria. Le hablaba a gente, pero saliendo de la escuela me iba a mi casa y de mi casa a la uni. Voldemort me escribía todos los días y estaba pendiente de mí. Siempre me preguntaba todo. Para noviembre, Voldemort se mudó conmigo. Se volvió más unida a la rentera. Ya hasta jugaban juntas, platicaban un buen. Voldemort iba por mí a la escuela y también me dejaba. Hasta lunch me hacía. En cosas de la escuela ella me acompañaba. Para ese entonces los gastos de la uni aún los hacía yo, por el finiquito que me dieron y los ahorros que tenía. Ella solo pagaba la renta del lugar. Yo veía eso como estar pendiente de mí. Pero no, amigas. Hasta cierto punto. Era control.
Los fines de semana, Voldemort me dejaba en Guanajuato. Destaquemos que muchas veces le caché que hablara con su prima, lo cual yo ya sabía que no era su prima, pero ella pensaba que yo no lo sabía, porque hasta para mentir hay que ser inteligente. Y Dios me hizo pendeja, pero muy observadora. Soy Piscis, yo sé todo, y agárrense porque se viene la primera bomba, porque yo ya tenía el ojo de loca, no se equivoca, activado. Solo necesitaba las pruebas para que se prendiera todo y estaba esperando mi momento. Capítulo 8. Nuclear 1. Diciembre 2019. Este título está potente, ¿eh? Hay cosas que la verdad no recuerdo al 100. Solo sé que en diciembre explotó la bomba. No sé si fue en época de posadas o en Navidad. Solo sé que yo no fui con mi familia y me quedé en Guanajuato. Voldemort se fue con su familia a su rancho. Y como ya vivía conmigo, pues dejó todas sus cosas, incluyendo su computadora. Cuando recién se mudó, traía unas cajitas como con cartas y regalos, las cuales ocultó y yo fingí no haber visto. Antes de irse a su rancho, nos peleamos porque yo me sentía muy sola y se lo decía. Tuvimos muchos problemas con eso, ya que yo le pedía que a veces se quedara conmigo, que hiciéramos cosas juntas y ella no accedía. Entonces, pues me quedaba sola, encerrada, esperando que regresara. Yo ya vivía como la loquita conspiranoica, pero era más el sentimiento de querer saber si tenía razón que de descubrir por despecho una infidelidad. Las que han sido engañadas entenderán cómo te sientes. Y esa noche dije, es ahora o nunca. Busqué las cajitas y eran cartas de la prima. Los regalos de la prima que obviamente no era su prima. Cartas de amor, detallitos, un buen de cosas. No, amigas, en vez de ponerme a llorar, hasta me felicité por comprobar lo que ya sabía. En las cajitas había una USB. Abrí su laptop y metí la USB. Había muchas fotos de ellas juntas, carpetas, y me metí a su correo y tenían mensajes. Amigas, revisé absolutamente todo. Después de eso le mandé mensaje diciéndole que deberíamos terminar y que realmente no quería estar con ella. No pasaron ni 2 horas y ella ya estaba en Guanajuato. Y cuando entró al cuarto, en la cama estaban los regalos de la prima y la computadora. Y lo vio. No, pues hasta los calzones se le cayeron. No recuerdo bien lo que me dijo, pero se puso a llorar, a decir que esas cosas eran de hace mucho tiempo, que ya no eran nada, que ella quería estar conmigo. Se puso a romper las cartas y lloró muchísimo. Me insistió que no lo dejáramos, me rogó, aventó cosas y de repente se ponía agresiva. De repente lloraba. Yo estaba entre asustada y enojada. Quería mantenerme firme hasta que ella empezó a hacerse daño, a pegarse, se golpeaba la cabeza con un martillo o contra la pared, a decirse que era una tonta y ahí me asusté más. ¡Qué miedo! A nivel de decirle que no iba a dejarla para que se calmara, porque la rentera estaba en la parte de abajo. Por el ruido pasaron cosas por mi cabeza. Solo le dije que tenía que terminar esa relación y bloquear a la prima. Total, que según le iba a dejar de hablar y así quedamos. Se calmó y se volvió a ir. Casual, ya sé. Y aún así, me quedé. Oye, qué miedo con eso que empezó a hacer, ¿eh? Se golpeaba la cabeza con un martillo o contra la pared. Capítulo 9. Más red flags. Voldemort se volvió más agresiva. En sus tiempos libres se la pasaba en la escuela conmigo. Una ocasión noté que hablaba con alguien y le reclamé, porque era la prima. Y ahí en el salón se molestó, me quitó mi celular y se fue. Sí, varios del salón me vieron. Por la forma en que se fue, obviamente estaba enojada. Suerte que traía dinero para regresarme a la casa. Llegué y me reclamó que ella no hacía nada, que yo ya había quedado loca y que no podíamos estar así. Cada que peleábamos aventaba cosas, incluso en la calle. Llegó a romper celulares, lentes de sol, porque los aventaba en la calle. Yo por el susto solo aceptaba la culpa y pues le pedía que se calmara. Incluso ya hasta yo pensaba que en efecto me estaba volviendo loquita. Ya hasta me dio calor, güey, esta historia. Me hice amiga de un grupo del salón. Ahí había una chava, le llamaremos María. Ella buscaba dónde vivir el segundo semestre y donde yo vivía había un cuarto disponible, así que se mudó y nos hicimos más unidas. Un día, María estaba en el comedor comiendo y yo en mi cuarto. Recuerdo que algo le conté a Voldemort y me enojé. Voldemort se puso a llorar y yo solo le ignoraba. Para hacerle caso, tomó un cúter. Yo estudiaba diseño, entonces tenía muchas herramientas y material para papel y cosas de arte. Tomó el cúter y se cortó el antebrazo. Empezó a salir mucha sangre y ahí volteé a verla porque la escuché con miedo. No, pues solo le puse una tela y salí y le pedí ayuda a María. Esa fue la primera vez que María presenció una de nuestras peleas y las consecuencias de ellas. María me ayudó y la llevamos a la Cruz Roja. Ahí le preguntaron qué había pasado. Voldemort solo dijo que traía el cúter en la bolsa y se cortó. Los paramédicos no le creyeron. Ese día, María habló conmigo
y me dijo que Voldemort necesitaba ayuda y que yo también la necesitaba. Me puse a llorar y solo me abrazó. No estoy segura, pero creo que ahí María sintió todo lo que yo cargaba y vivía. Para mis amigos, Voldemort se veía muy buena onda. Salíamos juntos de fiesta, convivíamos bien. Solo María era testigo de cómo se ponía Voldemort, de cómo gritaba, de cómo aventaba cosas y de cómo yo cargaba con eso. Ella solo me escuchaba, pero no podía hacer más. No, hombre, qué fuerte. O sea, tienen que estar muy mal mentalmente como para querer llamar la atención haciendo eso, ¿no? Que tu primer impulso al pelearte con tu pareja sea, me voy a cortar. Capítulo 10. Nuclear 2. En una de mis tantas peleas con Voldemort, las cosas se descontrolaron y Voldemort se fue de la casa. ¿Recuerdan el día en que Voldemort me dejó sin celular en el salón porque le reclamé que estaba hablando con la prima? Pues ese día me aprendí el número del contacto con el que estaba hablando. Estaba con María llorando en mi cuarto y ella me dijo que las cosas no estaban bien, que tenía que hacer algo. Y le dije que necesitaba saber si seguía hablando con la prima, que necesitaba aclarar todo de una vez. Y ahí le confesé que tenía el número de la prima. Entonces me decidí a marcarle. Me comían los nervios a nivel de que me temblaban las manos y la voz. María marcó el número y me pasó el celular. Sonaba el... pero no hubo respuesta. Decidí insistir y de repente entró la llamada. Se escuchó un bueno y yo solo dije, soy fulana. Y ahí dije mi nombre. Necesito hablar contigo. Ni un segundo pasó y me dijo, yo también necesito hablar contigo. Dame 2 minutos y te regreso la llamada. Así sin más, me colgó. Le dije a María lo que me había respondido y me dijo que era obvio que ella también quería respuestas. Mi teléfono sonó nuevamente. Ya no había marcha atrás. Me pidió disculpas por tardar, que estaba en el gimnasio y que normalmente no contesta llamadas, pero pensó que era de trabajo y por eso la insistencia. Me preguntó que cómo había conseguido su número y que sí que quería. Yo le conté que lo había memorizado y que quería aclarar cosas porque la situación me estaba afectando y quería saber si estaba loca. Me contó que Voldemort y ella se conocían desde hace años y que eran novias. Sí, amigas, yo era la otra. Me dijo que desde el día que me conoció en el cuarto de Voldemort notó algo raro, pero que Voldemort le dijo que yo era una niña inmadura que le acosaba, pero que nada que ver conmigo. Le conté mi versión, que prácticamente vivíamos juntas y la prima me dijo que Voldemort le había dicho que se mudó a Guanajuato con su tía por trabajo. Y yo le dije que no, que vivía conmigo porque yo estudiaba acá, que los fines Voldemort se iba con su familia a su rancho. Ahí la prima me dijo que no, que los fines de semana salía con ella, que incluso cuando vivía en Celaya, los fines de semana estaban juntas ahí. Como yo trabajaba, pues no veía a Voldemort, pero todo el tiempo estuvo en Celaya con la prima y no con sus papás. Unimos más cabos sueltos. El día que me acompañó a mis exámenes en Ciudad de México, Voldemort le dijo que iría a Tepito a comprar mercancía con sus papás. Y así unimos muchas cosas más. Al final, Voldemort nos estaba viendo la cara a las 2. Le pregunté qué iba a hacer, que yo pensaba mandar muy lejos a Voldemort. Ella me dijo que también lo haría y que la dejara hablar con ella por teléfono primero. Yo le dije que sí, que estaba bien. Colgamos. María y yo no podíamos creerlo. Güey, ni yo puedo creerlo, güey. ¿Qué son esas inventaderas, güey? De irte a Tepito con tus papás. No mames, güey. ¿Qué son esas cosas, güey? De andar en Celaya, güey, tu novia, bueno, la otra partiéndose la madre trabajando 24/7 y tú diciendo que vas con tus papás pero te quedas en Celaya porque estás con la otra. No, hombre, loco. ¿Y cómo andabas con las dos al mismo tiempo? Es que es lo que yo no entiendo de la gente, neta. Yo no entiendo cómo le pueden hacer para andar con dos al mismo tiempo. ¿De dónde sacan para andar ahí jijijajaja con todas, güey? Y siento que no es lo peor esto, güey. Siento que vienen cosas más fuertes. O sea, vamos en la página número 8. Hazme el favor, son 21. Esperé unos minutos y le escribí a Voldemort diciendo que quería hablar con ella. Me dijo que estaba en un parque bajando el callejón, entonces bajé y la vi en una banca. Me senté con ella, le dije que ya sabía todo y ella solo me dijo, ¿tú también me vas a mandar a la b...? Y yo le pregunté que por qué lo había hecho. Ella solo dijo que no sabía cómo terminar la otra relación, que ella quería estar conmigo y que las cosas se le fueron de las manos y que la prima ya la había mandado a la b...? Al parecer, eso le estaba afectando más que el daño que me había hecho a mí. Me dijo que le diera una oportunidad, que las cosas iban a cambiar, que lo haría todo bien esta vez. Y sí, amigas, la perdoné. Esa noche regresamos al cuarto y Voldemort juntó todos sus regalos que tenía de la prima y los tiró a la basura. Luego se acostó y abrazó un peluche que la prima le había dado y lloró toda la noche con él. Y yo, aún así, me quedé. Ay, bebé, tan linda. Espero hayas aprendido tanto de esta relación tan asquerosa. Capítulo 11.
Pandemia. Voldemort cambió muchas cosas. De verdad, dejó de buscar a la prima. Pero a mi parecer solo fue porque la mandaron a la verga. Si no, ahí seguiría. Llegó la pandemia y yo no pude irme con mi familia. Y ella decidió pasarla conmigo. Sí fue en 2 ocasiones a su rancho. Justo cuando me dio COVID, me dio muy fuerte y yo debía dormir sentada porque me ahogaba. Tenía temperatura y me la pasaba temblando. No podía levantarme, pero aún así se fue. Creo que para este entonces Voldemort no tenía trabajo. Aquí viene una pequeña anécdota con más red flags. Yo terminé loquita. Desconfiaba mucho de ella y la verdad, mi autoestima ya no existía. Un día noté que hablaba con un señor. Se me hizo súper raro. Ella me platicó que era como un tío lejano que vivía en Estados Unidos. Y sí, cuando mi ojo de loca lo buscó, comprobé que era un tío. Entonces dejé de hacerla de pedo. Pero ahí había algo raro aún. Una buena noche le revisé el celular y descubrí que le mandaba fotos íntimas a ese tío a cambio de dinero. Prácticamente era como su pareja, que el señor solo buscaba compañía y ella se le hizo fácil. Pues como no quería que terminara loca si esta mujer solo mentía y mentía. No, pues ese día peleamos y ahí fue la primera vez que me jaloneó y aventaba cosas. Y yo por miedo le daba la razón. Me dijo que lo hacía por mí, que tenía que pagar cosas, comida, etc. Llegué a sentirme culpable, pero siempre pensaba que podía decirme las cosas y podíamos hacer algo. Pero en cuestiones de dinero nunca me decía que había problemas, pero insistía mucho en que yo no debía trabajar, que ella podía, que todo estaba bien, que yo debía estudiar y que no pensara en nada más. Aunque otras veces decía que yo no iba a lograr nada sin ella. Porque no tenía dónde irme, por no tener dinero. De verdad llegué a creerme una inútil y me sentía culpable. Güey, dejé pasar que le mandara fotos a su tío solo porque me sentía culpable porque ella me decía lo que hacía por mí. La pandemia se volvió insoportable. Peleábamos mucho por cosas muy tontas. Y la violencia crecía y crecía. Ya mis brazos tenían moretones, me jalaba el cabello. Yo no sé qué les contaba a mis papás que mi mamá me escribía mensajes regañándome y diciéndome que por qué era tan mala. La rentera, a pesar de escuchar cómo me pegaba, solo me decía que yo debía ser buena y obedecer a Voldemort. Porque ella estaba viendo por mí y por cuidarme. La gente más cercana a mí me hacía ver que yo estaba haciendo mal. Entonces, claro, yo pensaba que estaba mal. Ella sacrificaba todo por mí y yo ¿cómo le pagaba? Con reclamos. Y por eso, ella me lastimaba, porque yo la provocaba. Me hizo pensar que yo estaba tan mal que me dijo que debía ir a terapia y acepté porque quería mejorar lo nuestro, quería ser mejor persona. Uy, qué fuerte. Te quiero abrazar de verdad. Durante ese tiempo adoptamos a un perrito. Cuando yo estaba sola lo tenía él y nos la pasábamos dormidos. Cuento esto porque el pobre perrito también llegó a hacerle daño. No, hombre, loco, ¿cómo? ¿Cómo crees? Cuando era cachorrito y hacía sus necesidades en todos lados le pegaba y le gritaba. El pobre solo se escondía. Cuando llegamos a pelear, él se acercaba a nosotras como queriendo detener y llegó a patearlo y aventarlo a un nivel en el que el perrito ya escuchaba sus gritos. Y se escondía y se hacía pipí del miedo. Como íbamos a mudarnos a otra casa junto con María y otro amigo, ya no lo podríamos tener con nosotras y acepté que se lo llevaran a otro lado para que lo cuidaran en una granja. La verdad acepté más por el miedo del perrito que a otra cosa. Si él podía alejarse del ambiente mejor para mí. ¡Qué mierda de persona, güey! Quisiera saber quién es para yo agarrar a patadas también a la mujer esa, güey, neta. Capítulo 12. Nueva casa, mismos problemas. Nos mudamos de casa porque Voldemort me convenció de que debíamos cambiar de ambiente para que yo dejara de estar mal. Nuevos aires mejorarían la relación. Esto a partir de que notó que la rentera cada vez presenciaba más violencia y que a pesar de tener a la rentera a sus pies, creo que no le convenía. Las cosas se decidieron después de que una noche peleamos antes de dormir. Voldemort se puso tan intensa que me trató de sacar de la casa. Yo dormía en ropa interior y así me sacó arrastrando a la calle, sin importar si nos veían. Me dijo que si me iba a ir sin nada porque todo me lo había dado ella, cosa que no es verdad. Y me consta a mí, aunque no está al lado tuyo, estoy segura que no es verdad, solamente te quería hacer sentir inservible e inútil. Me jaló del cabello por parte del callejón. Yo solo le decía que ya me dejara, que nos iban a ver y ella solo decía que no le importaba que nos viera, que puede que así sí me daría pena ser como soy con ella. La verdad, mucho de esto lo tengo bloqueado, solo sé que cuando le daba la razón me dejaba. Nunca me pedía disculpas, solo actuaba como si nada hubiera pasado. Como dije, nos mudamos de casa porque yo quería convivir con mis roomies. Y cuando ellos estaban, Voldemort no se alocaba tanto. Yo empecé a ir con la psicóloga y en mi primera sesión me di cuenta que yo no estaba mal, que estaba en una relación peligrosa y que estaban manipulándome a niveles intensos. Además de que estaba siendo violentada física y psicológicamente. Literal, llegué pensando que debía mejorar para estar bien con Voldemort y salí de mi sesión con un plan en marcha para salir poco a poco de una relación tóxica. Cosa que no le dije a Voldemort. Mi psicóloga y yo fingíamos que iba para mejorar mi persona, pero en realidad la psicóloga me estaba preparando para salir del hoyo
hoyo donde llevaba varios años. Pues qué bueno que te decidiste ir con la psicóloga y que estaban haciendo las cosas por debajo del agua, vaya, para que salieras de ahí. Nos faltan 10 páginas. ¿Qué va a pasar en 10 páginas, güey? ¿Cuántos capítulos faltan? Capítulo 13. Más testigos. A pesar de ser pandemia, mis amigos se fueron un semestre conmigo para tomar clases virtuales. Era agradable estar con ellos. Nos desesperábamos de repente, pero en el fondo había mucho amor. Llegué a pelear muchas veces con Voldemort y ellos escuchaban, pero solo fingían dormir en sus cuartos y no salían. Voldemort y yo teníamos una amiga que jugaba básquet con ella. Le pondremos Angie. Era agradable y guapa. A veces Voldemort pensaba que me gustaba. Voldemort convivía más con ella que yo. Y cuando peleábamos se iba a dormir con ella y me dejaba sola. Yo le tenía mucho cariño a Angie, de verdad caía muy bien y convivíamos mucho con ella. Una tarde peleé con Voldemort y no llegó a la casa, hasta eso de la madrugada, y solo fue por ropa para el trabajo. Destacó que desde lo de su tío, la impulsé a buscar trabajo, le pasaba links de cursos, vacantes e ir a entrevistas, y así entró a un lugar muy bueno y estable. Se fue y le escribí, le puse que gracias por avisar que había hecho todo el día y dónde estaba. Escuché que se regresó a la casa y aventó la puerta del cuarto. Comenzó a gritarme y de nuevo me jaló para sacarme de la casa. Yo estaba en pijama. Me arrastró por la cocina mientras me insultaba y yo le decía que por favor se calmara, que había gente en la casa y que nos iban a escuchar. Ella solo se reía y ahí escuché cuando alguien salía de su cuarto. Era María, que me agarró y me separó de Voldemort y solo le decía que ya se fuera y me dejara. Y Voldemort le decía que no, que porque yo era así con ella, que no se valía, etc. Voldemort estaba borracha y a pesar de que María le pedía que me soltara, no lo hacía. Me arrastró por la escalera y María le gritó a Angie. Ella entró y vio el desmadre y separó a Voldemort de mí. María me metió a la casa. Voldemort quería entrar por mí, pero ya no la dejaron y Angie se la llevó. María trató de pedirle ayuda a nuestro amigo, pero él no salió. Tiempo después nos confesó que se había escuchado todo, pero que la verdad le dio miedo y no salió. Obviamente lo entendí. Pasó el tiempo y nos tuvimos que mover de esa casa por conflictos de Voldemort y una vecina que vivía por ahí. Nos fuimos todos juntos, María, Voldemort, mi otro amigo y yo, aunque ellos siguieron tomando clases en sus ranchos, pero ya estaban a nada de levantar la cuarentena, así que solo estaba con Voldemort. Por el momento, a veces las cosas iban bien, a veces peleábamos, yo seguía en terapia y mi psicóloga me había dicho que mientras encontráramos la forma de alejarme, cada que Voldemort se alterara, yo le diera la razón para evitar el conflicto y los golpes. Que lamentablemente no era una persona estable y que yo debía evitar a toda costa la violencia, ya que no podía defenderme y las cosas podían escalar. Aquí te dejo algunas ocasiones donde lo puse en práctica, son las que más recuerdo. Un día teníamos un trabajo en equipo y María fue a la casa para ayudarme. Ese día no recuerdo por qué peleó conmigo Voldemort, pero se salió de la casa, hice una maleta y cuando María llegó me ayudó a salirme de la casa. Nos fuimos a hacer el trabajo a otro lado y Voldemort comenzó a llamarme y decirme que si dónde estaba y que saldría a buscarme. Ya ni pude hacer el trabajo de la escuela por andar huyendo. Al final, ya casi al anochecer, María me dijo que tenía que irse y que podíamos ver a dónde llevarme para no volver con Voldemort. La verdad no tenía dónde ir y le dije que no se preocupara. Estaba tan dispuesta a dormir en la calle, pero no le dije nada. Al final Voldemort me encontró y en la calle cerca de una iglesia me amenazó. Me dijo que no tenía dónde ir y que si me iba a ir era sin nada, porque todo lo que tenía ella me lo había dado, cosa que no era verdad. Ahí reflexioné y recordé lo que me había dicho la psicóloga. Le dije que sí, que tenía razón y pues fingí que ya no volvería a pasar para que se calmara y así fue. En otra ocasión íbamos en su coche y no recuerdo qué le molestó, que dijo que ya me llevaría a mi casa con mis papás y aceleró. Ya íbamos en el auto a una velocidad muy fuerte. Estábamos llegando a Salamanca y yo iba muy asustada. Ya venía diciendo incoherencias, así que tuve que respirar y recordar lo que me decía la psicóloga y solo así se calmó. Luego había ocasiones en las que ya trataba de defenderme. Una vez se fue de la casa y se llevó mi celular y mi computadora y me quedé encerrada en el cuarto. Cuando regresó siguió peleando y de nuevo quería sacarme de la casa. Ahí tomé un cuchillo y la amenacé. Ella solo se rió y me dijo que quería ver que me defendiera. No lo hice, obvio, pero ya llegó un momento en el que le respondía el golpe y el empujón. Hay que aclarar que yo pesaba entre 47 y 52 kilos y ella pesaba como 70-75 kilos. En mi perra vida le iba a ganar, pero yo de perdida le jalaba las greñas. Una vez se molestó conmigo en la calle y me jaloneó. Esa situación me marcó porque dos chicos nos estaban viendo y ninguno se acercó a ayudarme. Aunque yo pedí ayuda, ahí entendí que mucha gente es indiferente. Actualmente aún lo pienso y me dan ganas de llorar. Sí, la gente nunca va a hacer nada por ti y mucho menos si no te conoce. Pueden ver que te estén lastimando y te estén faltando el respeto ahí en la calle. No hacen nada. Lamentable. Cuento estos detalles para que tengan el contexto de lo que era mi día a día. Me daba flores y cartitas, me invitaba a un café, pero ya casi todo el tiempo eran peleas. Yo sé que muchas
Muchos pueden decir que debí huir hace mucho tiempo, pero la verdad no supe cómo. Poco a poco me enredé tanto en creerme una inútil que pensaba que no podría sola, que de verdad necesitaba de ella. Me creí todo lo que me decía y solo las personas que lo han vivido saben lo difícil que es salir de esto. Yo también era de las que creía que la primera que me hicieran algo, bye. Pero algo pasa, algo te mueven que solo se vuelve imposible. Situaciones como estas que mencioné fueron muchísimas, de verdad muchísimas. Hay cosas que bloqueé y otras que me marcaron muchísimo. Puedo decirte que hay muchos saltos en el tiempo porque hay cosas que simplemente borré de mi memoria. Y así mejor para ti, hermosísima, de verdad. No te preocupes. Capítulo 14. Un extra antes del final. En algún momento de la historia, ambas le dijimos a nuestras familias que éramos pareja de la otra. Mi familia lo tomó bien, la de ella no. Cada que la acompañaba a su rancho y me topaba con sus papás, su mamá me veía muy feo. La verdad no sé qué contexto tenía de mí, pero mi mamá la llegó a querer como una hija, al nivel de regañarme a mí y creerle a ella las cosas que le contaba. Cuando la relación terminó, muchos amigos me dijeron que se alejaron de mí porque Voldemort les daba miedo. Incluso Dan me confesó que Voldemort la había amenazado. Muchos otros conocidos se quedaron con la idea de que yo había sido una mierda en la relación y probablemente sigo siendo la mala. ¿Me importa? Ya no. Mi mamá también me llegó a contar que Voldemort le decía que yo la obligaba a mantenerme, a que me comprara cosas, que yo le gritaba, le hablaba mal, etc. Cosa que mi mamá creyó, me dolió muchísimo. Porque muchas veces le dije a Voldemort que yo podía trabajar y ella siempre me dijo que no. Antes del empleo que les digo que la impulsé a conseguir, traía dinero aunque no trabajara. Nunca supe cómo le hacía. Más que 2 ocasiones, la de su tío de Estados Unidos y una vez que me escribió. Se había ido a su rancho según, pero me dijo que si podía ir a la fiscalía por ella. Yo no pregunté y salí rápido por ella. Y a lo lejos vi a sus papás. Su mamá se me acercó y me preguntó que si yo era fulana. Y le dije que sí. Y su mamá se puso súper intensa a gritarme cosas, a nivel de querer agredirme. Yo no sabía qué onda, pero Voldemort salió de la fiscalía y me dijo que nos fuéramos. Ahí me enteré que Voldemort había fingido que la habían secuestrado y le pidió dinero a sus papás. Esto para pagarle a una tía de ella unos productos o celulares que había comprado. Y la mentira creció tanto que sus papás la llevaron a la fiscalía a levantar una denuncia. Porque en efecto le depositaron el dinero y creo que se libró de la deuda con su tía. Pero ya en la fiscalía le dijo que había mentido y que por eso me pidió ir por ella. Y así muchas mentiras más. Se la vivía mintiendo. Lo malo es que la única que veía las mentiras y las descubría era yo. De ahí en fuera todos le creían las cosas. Bueno, entonces para muchas personas yo fui y seguro sigo siendo la mala de la relación. Otro dato que ya me da risa es que desde que empezamos a salir, yo le compraba cosas y le regalaba cosas. Nuevas y a veces caras. Ella me daba cosas usadas de su casa o así. Todo el tiempo que estuve con ella no le pedía nada. Ella traía ropa nueva, zapatos y así, y me decía que se los regalaba a su familia. Nunca le reclamé nada de eso. Al final era su dinero, pero ella trataba de excusarse de todo como si yo me fuera a enojar. Su mamá le compraba ropa y ella llegaba y me decía que ella no las había comprado a ambas. No mames, yo era talla chica y ella casi extra grande, lo cual no está mal, pero ¿por qué mentir en que me compras algo a mí si es tuyo? En Navidad yo le daba varios regalos, los pensaba mucho y mi mamá me ayudaba, y de ella recibía audífonos usados, ropa vieja y así. Pero bueno, este capítulo fue para cerrar algunas cosas y meter datos que se me pudieron pasar. Capítulo 15. El inicio del final. Llegó una Navidad, si no mal recuerdo, finales del 2021 o 2022. En esas épocas de diciembre yo veía que platicaba mucho con una chava de su trabajo. Pongámosle Andrea. La verdad, para esas alturas yo ya no sentía nada por Voldemort. No duden de eso de que una vive los duelos dentro de las relaciones. Yo ya vivía en modo automático y para diciembre fui con mis papás a Ciudad de México. Consiguió que una vez más, por azares del destino, Dan y yo nos reencontramos y salimos. Ese día fuimos a otro museo y nos tomamos de la mano. Recordé lo bonito que era sentir algo por alguien. La abracé y les juro que no quería soltarla nunca. Me recargó esas baterías que yo ya no tenía. Recuerdo que al caminar empezó a llover y yo la abracé y nos besamos, como película debajo de la lluvia. Yo me sentía muy bien, de verdad. Yo desbordaba amor por ella. Esa noche llegué a mi casa y me decidí. Le escribí a Voldemort y le dije que ya no quería estar con ella, que realmente lo nuestro ya era costumbre y que yo no quería tener nada que ver, que lo dejáramos por la paz. Recibí de respuesta un ok y no me volvió a escribir. A los 2 días volví a ver a Dan. Estuvimos en su casa, vimos películas, estuvimos juntas y abrazadas. Yo me sentía en la luna. Puedo decirte que estaba pasando los mejores momentos de mi vida. Me sentía muy plena, muy feliz. Mi plan era quedarme solo una semana con mis papás, pero por Dan me quedé todas las vacaciones. Nos vimos varias veces, me presentó a más amigos suyos. Todos ya sabían de mí, nos tratábamos como novias, pero yo sabía que aún no era momento de pedírselo. Aún así nos tomábamos de la mano, ella me hacía cariños, me arreglaba el cabello, me abrazaba y yo simplemente no quería soltarla nunca. Dan fue ese motor que me impulsó a dejar todo lo malo.
Me regresó las ganas de vivir y de enfrentar aquello que me estuvo haciendo daño mucho tiempo. Si yo no hubiera visto a Dan, si no lo hubiera besado, seguramente no habría hecho nada de lo que hice. Le conté a Dan que obviamente dejé a Voldemort y le conté todo lo que había pasado. Ella y yo éramos de la edad. Dan me dijo que por qué no le había dicho antes, que ella pudo ir por mí, que lo habría hecho sin pensarlo 2 veces. Yo solamente le dije que a mí me daba mucha pena que la gente supiera lo que pasaba. Ese día solo me abrazó y me dejó llorar en su pecho, mientras ella aguantaba la rabia porque me habían lastimado y no había podido hacer nada. Antes de regresar a Guanajuato, me contactó Voldemort y me dijo que si podía llevarme a mi casa, porque debíamos hablar acerca de cuándo sacarían las cosas de la casa y demás. Acepté. Me dijo que se arrepentía mucho de no haber ido esa noche que la terminé a mi casa. ¿Saben por qué me respondió ok? Porque justo estaba saliendo con Andrea, la chica de su trabajo. De eso me enteré después. Por eso no le importó. Fue como de, sí, pues, ándale, al rato. ¡Oh, ¡maldita perra! ¡Dios! Le dije que pues así pasaban las cosas. Me dejó en mi casa y me dijo que me quedara todo y que no dejaría de mandarme dinero y que ella se había comprometido a cuidarme y que no dejaría de hacerlo. Le dije que no era necesario, que yo podía hacer las cosas y demás. Insistió. Error mío no regresarle su dinero cada que me depositaba. Ahí ya acepto que fue un error muy fuerte. Seguí conectada a ella porque hasta cierto punto seguía permitiéndole un control hacia mí. A veces Voldemort me escribía, pero yo le daba el avión. Salía con mis amigos, hablaba con Dan, vivía la vida loca. De todos los años que estuve recluida, comencé por fin a disfrutar mi época universitaria. Salía todos los días y ahí me di cuenta de que necesitaba vivir muchas cosas y soltar, que era muy pronto para estar con Dan. Una noche le marqué y platicamos de nuestra situación. Fui directa con Dan y le pedí tiempo. Dan me dijo que si yo tomaba tiempo ya no hablaríamos más, que era mi decisión, que realmente ella tampoco estaría bien después de todo lo vivido y esperado. Puedo decirte que la plática se extendió y que al final decidimos alejarnos. Yo no le iba a obligar a esperarme y la quería mucho como para tenerla así. Y así terminó mi historia con Dan. Le dije que el día que me necesitara, ahí estaría. Colgamos y lloré. Me decidí a vivir mis estudios, vivir mis amistades y tenía muy claro que no quería una relación con nadie. Seguía con la psicóloga y mejorábamos poco a poco. Conocí gente. Un buen día estábamos mis roomies, una amiga que estaba conociendo y yo tomando en nuestra casa cuando recibí una llamada de Voldemort. Me preguntaba qué hacía. Yo le dije que nada, que estaba con unos amigos. ¿Sabe qué le picó en la cola? Que me dijo que iría a recoger unas cosas a la casa y me colgó. Capítulo 16. Nuclear 3. Le dije a mis amigos que Voldemort venía para la casa. La otra amiga que yo estaba conociendo, pongámosle Lau, estaba ahí. Ella notó nuestro miedo. Yo me fui a la cocina y me dio un ataque de ansiedad. María me calmó y me dijo que no pasaría nada. Aunque se veía miedo en su mirada y en la de mi otro amigo más, a mí ya no me daba tiempo de sacar de la casa a Lau. Entonces le dimos un pequeño contexto. Quiero agregar que yo le gustaba a Lau. Ella sabía que no estaba buscando una relación, pero ahí estaba ella haciendo su lucha. A mí me preocupa más ella que cualquier cosa. Imagínense qué trauma. De perdida yo ya estaba acostumbrada. Le pusimos llave a la puerta por cualquier cosa y esperamos lo peor. De repente, alguien le pegó a la puerta. Nadie se movió y de nuevo le pegaron más fuerte. Y ya gritaron mi nombre. ¡Ábreme! No, claro que no iba a abrir. De repente se ve como un puño atraviesa el vidrio de la puerta y se asoma Voldemort y me grita ¡ábreme! Nos saltó el vidrio de la puerta y nos asustó la reacción. Mi amigo salió corriendo a su cuarto y se encerró con llave. Voldemort vio a Lau y me empezó a gritar cosas como ¿ya estás con otra vieja? No mames, ¿qué comparas? Amigas, Voldemort no era guapa. Lau sí lo es. No había punto de comparación. Y cosas más fuertes. Lo que María y yo hicimos fue encerrar a Lau con nuestro amigo por cualquier cosa. Voldemort trataba de entrar a la fuerza, pero gracias al cielo le pusimos llave a la puerta. Entonces golpeó el vidrio de la cocina, pero pues no pasaba por ahí. Para ese momento su mano estaba sangrando por romper el vidrio. Después de gritarnos cosas y buscar formas de entrar a la casa, cambió su expresión. Pasó de furia a miedo. Se paniqueó y empezó a pedirnos ayuda por su mano, diciendo que le abriéramos, que estaba sangrando. Yo le dije a María que no le hiciera caso, que no era nuestra responsabilidad y que llamaría a una patrulla. Yo le pedía que se fuera, que no le íbamos a abrir. Ahí cambió su rostro de nuevo. Comenzó a gritar. Me gritaba que era una cualquiera y le gritaba lo mismo a Lau. Así pasó 1 hora fácil. La policía no llegaba. Voldemort gritaba insultos, a veces lloraba. Bien loco. María se apiadó, le pasó una servilleta para limpiarse. Llegó un momento en el que se calmó y hablaba de forma tranquila, como si nada hubiera sucedido. En el piso de arriba vivían más roomies. Teníamos un grupo de WhatsApp y les pedimos que llamaran de nuevo a la policía. Voldemort se puso muy loca de nuevo, pero nadie nos auxiliaba. Solo le pedíamos que ya se fuera. Después de otro rato lo logramos, solo porque le dijimos que tenía que tratarse la mano y que hablaríamos al día siguiente solo si se iba. ¿Notan esos cambios repentinos de humor
Voldemort se fue. Yo fui a ver a Lau, le pregunté que si estaba bien. Ella estaba sacada de onda, pero me dijo que todo bien. Me abrazó y lloré. Llegó María y me dijo que la policía me estaba buscando. Llegaron como 10 minutos después de que se fue Voldemort, solo porque varios vecinos estaban reportando que alguien estaba gritando en la calle. La policía me preguntó que sí qué había sucedido. Le explicamos qué había pasado, me dijeron que si quería denunciar y aquí llegó el momento de poner un alto final. Dije que sí. Me tomaron el reporte y me dijeron que debía levantar un acta. La policía se fue y arreglamos un poco la casa. Pusimos una bolsa de basura en la ventana y le llamé a mis papás. Les dije lo que había sucedido esperando palabras de apoyo, pero solo escuché a mi papá diciendo que no sabía cómo, pero que me quería mañana en la casa, que no era posible que me pasaran esas cosas, etc. Solo les dije que yo no iba a dejar la escuela y que agradecía su ayuda y colgué. Lau no me quiso dejar, se quedó conmigo toda la noche. A la mañana siguiente, el sábado, mis roomies se fueron a su rancho. Yo salí a dejar a Lau a su casa y fui a mi terapia. Mientras le contaba lo sucedido a la psicóloga, pude ver que su rostro reflejaba tristeza, pena, lástima, no sé. Al final me dijo que sabía que no estaba permitido, pero me preguntó si podía darme un abrazo. Le dije que sí, me abrazó y me dijo que debía ir a la policía, que ya era momento de dejar de vivir con miedo y que ya había salido de eso una vez y que debía hacerlo definitivamente. Regresé a mi casa, aseguré de nuevo puertas y ventanas. Los roomies de arriba me dijeron que si necesitaba algo les hablara y que si quería dormir arriba me dejaban sus cuartos abiertos. Les agradecí. Ese fin de semana no comí, solo llegué y me encerré en mi cuarto. Recuerdo no haber salido ni al baño. No prendí ninguna luz y estuve en la esquina de mi cama todo el tiempo. Capítulo 17. Persecución. El lunes me levanté y me bañé. Me preparé para la universidad. Llegó uno de mis roomies, entonces desayunamos mientras María llegaba para irnos. En eso me llegó un mensaje de WhatsApp. Era Angie. Me preguntaba si estaba en mi casa. Le dije que sí y ella contestó: Voldemort va para allá. Ay, amigas, agarré mis cosas y le dije a mi amigo: Voldemort viene para acá, yo ya me voy. En eso llegó María, le dijimos lo de Voldemort y los tres decidimos irnos. Para salir de donde vivía había un estacionamiento. Era obvio que Voldemort iba a llegar por ahí. No sabíamos cuánto tiempo teníamos, así que la magia de Guanajuato de tener callejones nos salvó. Tuvimos que rodear la zona y de ahí entramos por una de las sedes de la universidad. Tuvimos que cruzar por dentro todas las instalaciones de la escuela de química hasta salir a la avenida. Ahí hacía parada nuestra combi para la sede de diseño en la que estudiábamos. Afortunadamente la combi pasó rápido, porque seguramente Voldemort iba a pasar por ahí también, si no es que ya estaba en la casa. En el camino yo venía pensando que Voldemort podía ir a buscarme a la universidad, entonces llegamos directamente con el director de la escuela. Yo necesitaba ayuda en caso extremo, así que le conté todo lo sucedido al director y le pregunté qué podía hacer él para protegerme, ya que esta persona podía hacer daño incluso en la institución. De entrada la vocearon en todas las sedes que tiene la universidad, mandaron su fotografía y prohibieron su entrada. Ninguna escuela podía permitirle la entrada. Después me movieron en una unidad de la escuela a las oficinas de violencia de género de la universidad. Ahí mi escuela se deslindó de mí, me hicieron el favor de moverme, pero se deslindaron de la situación por si algo me pasaba o las cosas avanzaban a mayores, lo cual no me pareció cool, pero me auxiliaron, hasta eso. Ya en las oficinas de género me pidieron que contara la situación. Una abogada y una psicóloga estuvieron escuchándome y tomando notas. Mis roomies estuvieron de testigos y les tomaron nota a ellos también. Mientras esto sucedía, preguntábamos en el grupo de roomies si Voldemort había llegado. Nos dijeron que sí, que estuvo tocando un rato y ya luego se sentó y se puso a hablar sola y a dibujar una flor en la puerta. Se quedó un rato ahí y después de 1 hora o 2 se fue. ¡Qué miedo! ¡Ay no! ¿What the fuck? La abogada me llevó a la fiscalía de Guanajuato. Ay, amigas, estuve ahí contando fácil 6 veces lo que sucedió, una y otra vez. Llegamos como a las 12 y salimos fácil como a las 7 de la tarde. Al final me dijeron que la patrulla de género daría rondines en mi zona y me tocaría seguido para preguntar cómo estaba. Y también se levantó una orden donde se le prohibía a Voldemort acercarse a mí, notificándole que si seguía se levantaría una acta e iniciarían una investigación. También me tomaron registro de los daños físicos y también las capturas de algunas conversaciones. Se le notificaría a Voldemort de todo esto. Incluso me preguntaron que a dónde quería que le llegara la notificación, si a su casa o al trabajo. Elegí su casa, pero la policía me dijo que en el trabajo era mejor porque les daba más pena. Me reí un poco. La verdad, la policía y las secretarias fueron muy amables. Salimos y regresamos a la casa, no fuimos a la escuela. En efecto, vimos en la entrada una flor dibujada con una pluma azul. Los roomies de arriba nos dijeron que la verdad daba como miedo escucharla. María salió a limpiar la sangre de Voldemort de cuando rompió el vidrio con el puño y sacamos el trauma a risas. Planeamos mudarnos y separarnos. Al final todos estábamos afectados y yo no quería cargar más con
con traumas a mis amigos. Planeábamos las mudanzas en menos de una semana. Afortunadamente encontramos dónde vivir. María se quedó con mi otro amigo y yo me fui sola. Nadie sabía dónde vivía, más que Lau. Al parecer Voldemort habló antes que nosotros con el rentero porque a mí no me quiso dar el depósito. Que yo no pagué, pero no mames, mínimo el pago de los traumas. Y quería que le pagáramos el vidrio y los daños y demás. Nel, lo mandamos bien lejos, vendimos un buen de cosas y sí, vendí varias cosas que Voldemort dejó para pagar mi primera renta. Y no me arrepiento de eso. Me fui con lo mínimo de cosas y lo que no me servía se lo dejé ahí. Y le dije al rentero que ya se arreglara con ella y que a mí me dejara en paz. Hasta el tanque de gas vendimos, amigas, y sin remordimientos. Después de todo lo que nos hizo pasar, que nos íbamos a tentar el corazón por ella. Un día antes de mudarnos recibí un mensaje de Andrea, la chava con la que salía Voldemort. Me pidió hablar por teléfono, le dije que sí y solo me dijo que si yo había puesto una orden y levantado un acta contra Voldemort. Por lo que entendí, llegó el documento a su casa y me dijo que sus papás estaban muy preocupados. Yo le dije que no sabía de qué hablaba y que me dejara en paz y colgué. ¿Pueden creer que a ese extremo manipula a Voldemort para hacer que la actual le marque a la ex a preguntarle esa clase de cosas? Yo solo pensaba, ¡sal de ahí! La última noche mis roomies y yo dormimos en el mismo cuarto, juntos. Fue nuestra despedida. Y aunque compartíamos todas las clases después del suceso, se alejaron de mí. Y yo terminé mis últimos semestres sola. A veces me saludaban, pero la verdad se sentía muy forzoso. Así que me alejé. Qué triste, güey. Me mudé y empecé de cero. Mis papás me hablaron y me dijeron que se habían molestado porque yo no les contaba nada. Y se preocupaban. Al final estaban lejos y no podían ayudarme económicamente. Los entendí, pero eso no quita que me haya dolido la situación. El que mi mamá le creyera a ella y no a mí. El que me hicieran sentir como si fuera yo puros problemas. En fin. Recibí llamadas de Voldemort, en algunas me reclamaba por hacer lo que hice. Yo la verdad solo le decía que esa llamada sería prueba de que me seguía acosando y ella colgaba. Me llegó a mandar un correo pidiendo perdón y diciendo que hizo muchas cosas mal, pero que me quería y bla bla bla. La bloqueé de todos lados y cambié mi número. Capítulo 18. El cierre. Cuando llegué a ir de vacaciones con mi familia, mi mamá me platicaba que Voldemort le marcaba y le mandaba mensajes, los primeros haciéndose la víctima, diciéndole a mi mamá que soy una malagradecida, que después de todo lo que ella hizo por mí y yo le pagaba así, que no se valía. Cabe recalcar que mi mamá hasta hoy, a mis 27 años, no sabe que sufrí violencia física. Nunca le he contado. Me sigue dando pena. De hecho, creo que es la primera vez que lo cuento anónimamente. Pero ajá. Otras veces le escribí a mi mamá diciéndole que le devolviera todo lo que nos había dado y todo lo que me había dado a mí por un mueble que me llevé que ella compró. Ya ni lo tengo, ya no tengo nada de lo que me regaló. Lo más caro fue una cámara que me pedían en la universidad, que justo le cantó a mi mamá. Fue de las cosas que le dijo que yo obligaba a que me diera. Cuando en su momento no fue así, ella me la dio de buena fe para que estudiara. Pero bueno, ya no tengo nada de lo que alguna vez me dio, porque la verdad, casi todo era basura o usado. Así que todo se tiró. El punto es que le pedí a mi mamá todas las cosas, que le habían costado mucho y que no se valía. Mi mamá la bloqueó. Como extra, mi mamá quedó bien afectada. Arropó demasiado a Voldemort porque ella le decía que su mamá no la quería y que mi mamá era como la suya. Le pegó todo lo que me hizo y ahora desconfía de todos. Piensa que yo sigo sin ser capaz de elegir pareja y hasta ahora no he podido presentarle a nadie porque supongo, deduce, que valgo verga y resiente mucho todo. Incluso es grosera y indiferente. Yo continué un tiempo en terapia. Tuve que detenerla porque ya no me podía dar el lujo. Pero me despedí de mi psicóloga y le agradecí mucho el apoyo. Siempre he sido ansiosa, pero después de todo se intensificó demasiado. Tuve que medicarme para poder dormir porque había días que no pegaba el ojo. Y también tengo estrés postraumático. Por si se quedaron con la duda, Dan y yo nos hablamos hace no mucho. Yo necesitaba darle cierre. Al final sacamos ese sentimiento de yo pude hacer todo por ti, pero no sucedió. El que no se nos dio o no lo permitimos. El cómo dolió por cómo terminaron las cosas. El que éramos demasiado buenas la una con la otra, aunque hubieran cosas o sucesos que no nos hacían sentir bien. Por ejemplo, que nos pudieran dar celos por personas externas. Y el no poder estar juntas para hacer cosas que nos gustarían, etcétera. Dan ese día me dijo que yo ya no le gustaba, que ya se había tratado psicológicamente y que ya me había superado. Le dije que tampoco me gustaba ya, cosa que era mentira. Tratamos de ser amigas, en plan real. Yo ya no tenía otra intención con ella. Pero llegó un momento en el que Dan solo me contaba de toda la gente a la que le gustaba y su actitud conmigo ya no era la misma. Y no por los comentarios, sino porque ya no la sentía igual. Solo hablaba de ella y realmente me di cuenta que esa ya no era mi Dan. Su cambio de actitud, su forma vacía de ser y su forma de decir las cosas y sus temas comenzó a aburrirme y ya se sentía forzada nuestra comunicación y no sé si lo notó. Un buen día, ya aburrida yo de hablar con ella y supongo que ella de mí, me dijo que ya no la buscara nunca más, que borrara su número, que al conocerme ella sabía que yo respetaría eso porque no soy de rogar ni de insistir y eso hice. Después de años de tener guardado su número, lo borré y me olvidé de ella. Actualmente vivo con mis papás porque ya terminé mi carrera. Hace no mucho la vi saliendo de la plaza con su mamá
semana yo iba con mi papá al banco, fingí no haberla visto y seguí mi camino. Esa fue la última vez que la vi. Y la historia de Lau, esa será para la próxima ocasión si gustan. Hoy miro hacia atrás y entiendo que la violencia no distingue géneros ni orientaciones. Entre mujeres también puede haber manipulación, abuso y dolor, sobre todo cuando somos muy jóvenes y aún estamos aprendiendo a poner límites y a conocer lo que merecemos. Sé que salir de una relación así puede ser muy difícil. La pena, el miedo, la idea de que no podemos solas porque nos minimizan y nos hacen creer que no valemos, pesan demasiado. Pero quiero decirles que sí se puede. Hay que buscar ayuda, rodearnos de amigas y personas que nos contengan. Y sobre todo, no aislarnos, porque la violencia se alimenta del silencio y de la soledad. No normalicen los gritos, los celos ni la manipulación, porque así es su carácter o porque se aman mucho. El amor real no duele, no controla ni te quita la paz. Todas merecemos estar en relaciones chidas, libres y respetuosas. Y aunque cueste un chingo poner un alto y salir de ahí, es posible. Al final, crecer también es aprender a amarnos a nosotras mismas y a rodearnos de vínculos que sí nos hagan florecer, crecer y ser felices. Gracias por leerme, las amo. Qué fuerte. Se me apachurró un poco el corazón, la verdad. Estoy totalmente a favor de lo que dijiste al final. Sí se puede salir de una relación así, una relación tóxica, una relación manipulable. Qué bueno que tú pudiste salir, a lo mejor no rápido, pero cada quien a su tiempo, ni modo. A veces tiene que ser así. Qué bueno que tú pudiste y que ahorita estás mejorando. Y pues quiero creer que estás bien ahorita, a pesar de que, pues, por ejemplo, ya no está Dan, que como que tienes un poco de conflictos con tus papás y así. Espero te sientas mejor. Siento mucho por todo lo que pasaste, de verdad, y no sé qué decirle a los que están viendo este video. Por favor, o sea, ustedes, al primer acto grosero, al primer acto o falta de respeto que haga la persona con la que estás, déjalo. Sé que es difícil, yo lo sé, pero es lo mejor porque luego va subiendo de nivel. O sea, ella al principio nos decía que Voldemort se enojaba y aventaba cosas, y vieron cómo poco a poco subió de nivel hasta terminar arrastrándola a ella por fuera de su casa. Es algo súper fuerte, son temas súper fuertes que de verdad no deberíamos de permitir nosotros. Y ese también es por ese amor que ya no existe en nosotras, sino nada más está el amor hacia la otra persona, o porque te sientes ya muy dependiente de la otra persona que te da miedo dejarla ir, porque tú te sientes inservible, insuficiente, sientes que no vas a encontrar a nadie más porque esta persona, o sea, con la que estás, que te está haciendo daño, te está haciendo que tú no eres nada sin ella. Está bien difícil, o sea, son traumas muy fuertes que obviamente no puedes dejar de la noche a la mañana, pero de que se puede, se puede. Y vas a estar mejor estando sola, de verdad. Sí, es lo único que te puedo decir. La verdad, qué bueno que la psicóloga te ayudó un poco cuando estabas en todo este proceso. Qué bueno que ya no sabes nada de Voldemort, que la bloqueaste, que borraste su celular, cambiaste de número, que no sé qué. Qué bueno, la verdad. Ojalá todo siga así para ti. Como conclusión para todos les puedo decir que por favor, quiéranse mucho y no se abandonen por otra persona y no acepten ninguna falta de respeto, porque si tú eres amor, lo único que mereces es amor. No mereces manipulaciones, no mereces infidelidades, golpes, maltrato, todo, violencia, todo, no lo mereces. Tú mereces lo que tú eres. Y si tú eres amor, busca algo que te dé amor. Y si lo buscas y en esa persona no está ese amor, que tengas esa posibilidad y esas fuerzas de decir, aquí no es, me voy. Solo les puedo decir eso, la verdad. Este video ya quedó muy extenso, estuvo muy bien redactada la historia también, te lo agradezco. Muchas gracias por abrirte conmigo, muchas gracias por dejar que los demás escuchen tu historia, la verdad es que estuvo muy fuerte. Te mando un abrazote y espero te encuentres súper bien. Y pues nada, gracias por mandarme tu historia. Dicho esto, damos por terminada la misa de domingo. Muchas gracias, plebes, muchísimas gracias si llegaron hasta este punto de la historia. Sé que estuvo un poco largo, pero la verdad estuvo potente. Estuvo picante, espero les haya gustado, o más bien se hayan entretenido, porque a mí no me gustó la historia porque me puse a pensar en la persona, me puse a pensar en el perrito, güey, que también sufrió, en los amigos, y no es una historia que tú digas, ay, sí, wow, la disfruté, mira, traía la congoja aquí yo así, de verdad me preocupaba. Que esto les sirva como aprendizaje a ustedes, más bien, para saber qué cosas no pueden aceptar en sus relaciones si tienen una relación, o si están cerca de tener una relación, o si están en una relación que es igual como la historia, para que le echen ojo, ¿ok? Ya para irnos, te quiero volver a recordar que si tú quieres mandar tu chismecito, aquí abajito está el correo, e igual en mi Instagram también, en mi descripción lo puedes encontrar, y de paso seguirme, no se te pase seguirme, ¿ok? Muchísimas gracias, espero hayan disfrutado este videito del día de hoy, los quiero mucho, bye bye.